partir así, esta es la metodología para poder luego descubrir o identificar qué está generando el problema de salud. Y yo les digo, cuando ocurre algún evento de salud desconocido, esto es lo que hacemos nosotros. Primero formulamos la definición del problema, luego hacemos la descripción de los elementos del problema en términos de tiempo, espacio y persona, formulamos la hipótesis, contrastamos la hipótesis y hacemos la evaluación de los resultados. Si esa hipótesis no es comprobada, volvemos a plantear otro problema. Por eso que esto es un círculo virtuoso. Muy bien, aplicaciones y usos de la epidemiología. Tiene aplicaciones etiológica, clínica y administrativa. Tiene tres tipos de aplicaciones la epidemiología. Está referida, la aplicación etiológica referida a la búsqueda de las causas de la salud o de la enfermedad. Entonces, si hablamos de dengue, ¿cuál sería la aplicación etiológica? La identificación del virus como causante de la enfermedad, ¿no? Esa sería la aplicación etiológica. En esta aplicación etiológica contribuye a la comprensión de la historia natural, porque cuando yo identifico quién produce la enfermedad, voy a estar en el periodo prepatogénico identificando las características de la gente que está involucrado en la presencia del daño. La aplicación clínica, ahí lo que permite es identificar los grupos de alto riesgo para intervenir en la aplicación clínica. O sea, ¿quiénes están con mayor probabilidad de desarrollar el daño? Vamos a identificar grupos de alto riesgo. Entonces, grupos de alto riesgo son los que fuman, grupos de alto riesgo son los que no tienen agua, grupos de alto riesgo son aquellos que tienen una alimentación inadecuada. Eso nos permite la aplicación clínica. Ayuda a completar el cuadro clínico, y ustedes ven, cuando hay una enfermedad nueva, lo primero que hacemos es la descripción clínica. Dice, el 80% tenía fiebre, el 60% tos, el 40% tenía secreción ocular. Entonces la enfermedad que está apareciendo la vamos a definir. Toda persona que tenga fiebre más de 38, además tenga tos y secreción ocular, es un caso sospechoso de tal cosa. Así como es la aplicación clínica de la epidemiología en este contexto. Ayuda a completar el cuadro clínico, evidentemente, cuando vamos identificando nuevos hallazgos. Permite el conocimiento de la prevalencia, etiología y pronóstico, la cual tiene implicancias para el diagnóstico y el manejo individual o colectivo. Miren, la aplicación clínica también tiene que ver con el diagnóstico y con el manejo individual o colectivo. Entonces dice, persona que tiene fiebre y rash, esa es aplicación clínica. ¿Cuál es su diagnóstico? Sospechoso o probable sarampión. ¿Qué hay que hacer? Viene el manejo individual o colectivo, si es que el sarampión ha ocurrido en un grupo poblacional, ¿ya? O cuando vemos el tema de influenza, ¿no? Y les comento, por ejemplo, también para que tengan un poquito de cuidado, el virus de influenza H1N1 pandémico 2009 está circulando, en pleno verano está circulando. Entonces hay que tener cuidado si nos resfriamos para no contagiar a nuestra familia y también para no contagiarnos entre nosotros. En mi hospital el año pasado, nosotros hacemos vigilancia, hemos identificado durante todo el año 7 casos de H1N1 y en estas primeras 6 semanas de este año, pleno verano, tenemos 7 casos de influenza H1N1 pandémico. Entonces tengan un poquito de cuidado cuando haya personas con resfrío y está dando asociado eso a los cuadros febriles, ¿ya? Entonces, la aplicación clínica, diagnóstico. Entonces, si yo tengo las características clínicas del paciente, digo, paciente con fiebre de 38,5, tos, dolor osteomuscular, dolor, malestar general, voy a plantear la posibilidad de que se trate de una influenza. ¿Eso a qué me va a llevar? A dar el tratamiento individual. Si hay alta sospecha de influenza, hay que darle antivirales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la aplicación en el contexto clínico de la epidemiología. En la parte de la administración de los servicios de salud hay una serie de aplicaciones, ¿no? Nos permiten, en el contexto de la aplicación en la administración, nos permite ver los indicadores llamados de eficiencia y los indicadores de calidad. Entonces, para eso nos sirve la epidemiología en el contexto de la administración de salud. Ahí está el diagnóstico comunitario,
la elaboración de tablas comparativas de los cambios ocurridos, por ejemplo, cómo fue la mortalidad del 2010 con respecto al 2015, o cómo fueron la prevalencia de las infecciones intrahospitalarias. Esa es la aplicación administrativa de la epidemiología. También en el contexto de la administración de salud, esta información que tenemos nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, determinar los servicios que se deben de desarrollar. Ya van a ver ustedes que hay indicadores que nos permiten determinar, por ejemplo, la carga de la enfermedad, y consecuentemente a través de esta identificación vamos a poder nosotros priorizar algunos servicios de salud, o a través de cifras absolutas. Por ejemplo, si yo en mi comunidad encuentro de que el año pasado han habido 1000 nacimientos, me servirá a mí para poder planificar los servicios que voy a brindar. Por ejemplo, el tema de vacunación, por ejemplo, el tema del control de crecimiento y desarrollo. Entonces, esa es la utilización desde la perspectiva administrativa de la epidemiología. Entonces tiene influencia en el tema de planificación, administración y evaluación, ¿no? En todos esos momentos la epidemiología es aplicada en el contexto de la administración en salud. Bien, ahora vamos a hablar de los usos. Miren que es diferente la aplicación. Estos son los usos. Hay 6 usos de la epidemiología. Vamos a repasar rápidamente algunos conceptitos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una clase exclusiva de causalidad, y ahí van a hablar de una serie de elementos de la causalidad. Vamos a hablar algunas cositas muy someras de la historia natural que ya la conocen ustedes y seguramente ya deben estar cansados o deben ser muy expertos. Lo que sí les digo, como una cosa nueva, que les mencioné a mi grupo de seminario, lean un poquito, revisen como curiosidad. Ahora se habla de prevención cuaternaria y de prevención quinaria. Me acuerdo. A ustedes les han enseñado solo prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿cierto? Entonces ahora revisen un poquito de prevención cuaternaria y prevención quinaria, que ya hay esos conceptos que se están aplicando. Luego, el otro uso, la descripción del estado de salud de la población, valoración de las intervenciones, evaluación de los servicios de salud y la capacitación para la lectura crítica. Entonces les decía de manera muy somera el tema de la causalidad. Acá recordarles de que hay una serie de factores que están involucrados en influenciar sobre la buena salud, y esos factores pueden condicionar un estado de mala salud. Eso puede ser explicado por lo que les mencioné, ¿no? Hay una serie de modelos de causalidad. Acá les hemos puesto el modelo unicausal, un virus, una enfermedad. Ahí está el modelo multicausal y ahí está el modelo determinista modificado. No se angustien de esto, porque para esto hay una clase, y en la clase les van a explicar qué es el modelo unicausal, cómo se planteó, quiénes son los que lo sustentan, etc. Les van a hablar del modelo determinista modificado, también de Rodman, qué enfermedades hay, etc. Y luego del modelo multicausal, y cómo se sustenta y cómo se aplica y para qué enfermedades se aplica, ¿ya? Yo solamente les quiero decir que uno de los usos de la epidemiología es la causalidad. El otro uso de la epidemiología es la historia natural, que esto sí ya conocen ampliamente. Lo que yo les decía, sí, acá le vamos a añadir un poquito de prevención terciaria, cuaternaria y quinaria. Revisen un poco, que tiene que ver ya con el tema de la prevención cuaternaria, del cuestionamiento de las tecnologías que vamos usando. Ya la perspectiva de la prevención cuaternaria está orientada más a prevenir de los excesos que como médicos cometemos nosotros cuando queremos hacer, por ejemplo, sobrediagnóstico, ¿no? Hacemos sobrediagnóstico, sobretratamiento, a todo le pedimos tomografía, resonancia, se cayó de 10 centímetros, resonancia, ¿no? O le duele la muela, tomografía, ¿no? Entonces, a eso se refiere un poquito el tema de la prevención cuaternaria. Es bueno que revisen, porque sí, ya a veces llegamos a un punto en el cual nos hacen un examen y nos encuentran un montón de cosas, ¿no? Y a raíz de eso nos dan una serie de tratamientos que finalmente terminamos más enfermos que cuando empezamos la consulta. Entonces, así eso va el tema de la prevención cuaternaria, ¿ya? Entonces revisen un poco. Son cosas que hay que ir avanzando. Esto ya, como digo, lo conocen, van a revisar también en la clase específicamente de historia natural. Y además ya lo saben, va a ser un recordaris.
Luego tiene el tema de la descripción del estado de salud de las poblaciones. Lo vamos a tocar hoy día sí, de manera un poquito más profunda, este tema de la descripción, que es importantísimo, porque a través de la descripción epidemiológica nosotros vamos a poder plantear hipótesis que debemos comprobar y afirmar lo que estamos sospechando. ¿Ya? La descripción epidemiológica es clave en el desarrollo de la investigación epidemiológica. Luego viene la valoración de las intervenciones, lo que yo les decía. Por ejemplo, ponemos una vacuna y queremos ver efectividad. Entonces, la epidemiología nos va a permitir determinar la efectividad de la vacuna. En ese contexto, la epidemiología no sirve para valorar las intervenciones. O yo hago una intervención educativa, entonces voy a ver también si la intervención educativa sirvió o no sirvió. ¿Quién me ayuda a decir eso? La epidemiología, a través del uso llamado valoración de la intervención. Entonces yo le digo, por ejemplo, en el examen no le va a venir, marque usted lo correcto, es un uso de la epidemiología ABCD, no va a ser así, ¿no? Le diremos, se hizo una campaña para prevenir la presencia del dengue, luego de lo cual se hizo la evaluación de los resultados respecto a la presencia de la enfermedad. Este es un uso de la epidemiología que se relaciona con ABCD, ¿no? O sea, más o menos así va a ser el examen, ¿ya? Por eso yo les digo, si vienen a la clase y lo que vamos comentando, no va a haber problema de que aprueben. Pero el que no vino, de verdad que le va a parecer chino, pues, ¿no? Bien, evaluación de los servicios de salud. Acá tiene que ver con el uso administrativo, que algo les comenté, ¿no? En el tema de evaluación de los servicios de salud, yo les decía, hay indicadores de eficiencia y hay indicadores de calidad, ¿no? De calidad. Entonces, dentro de los indicadores de calidad tenemos dos indicadores que usamos en los establecimientos de salud, que es la tasa de mortalidad hospitalaria y la tasa de infecciones intrahospitalarias. Y dentro de los indicadores de eficiencia está lo que decimos porcentaje de ocupación de camas, por ejemplo, intervalo de sustitución. Son indicadores de eficiencia, ¿no? De eficiencia. ¿Está bien? Entonces, intervalo de sustitución. ¿Cuánto tiempo está la cama libre antes de que entre un paciente nuevo? Ese es un indicador de eficiencia. Cuanto más corto, más eficiente. Porque una cama no puede estar vacía mucho tiempo en un hospital. ¿Por qué? Porque mantener una cama vacía es como tener un hotel sin ocupantes. Y tener un hotel sin ocupantes es carísimo. Entonces es un indicador de eficiencia, el tema de intervalo de sustitución. Tiempo de permanencia es otro indicador de eficiencia. Porcentaje de ocupación de cama, otro indicador de eficiencia. Y ahí está el uso de la epidemiología en el contexto de la evaluación de los servicios de salud. También en este contexto de evaluación de los servicios de salud puede incluirse el tema de evaluación de nuevas tecnologías también, pues, ¿no? Entonces, ¿qué impacto va a tener el poner, por ejemplo, un tomógrafo en un establecimiento de salud a la epidemiología a través de este uso de la evaluación de los servicios de salud? Me va a permitir responder esa pregunta. Y finalmente el otro uso es este uso que deben también conocerlo, ¿no? El tema de la capacitación para la lectura crítica de la literatura médica. Miren, todo esto que les menciono acá se hace cuando se hace revisiones sistemáticas, porque en las revisiones sistemáticas lo primero que hacemos es recolectar la información y luego vamos diciendo qué artículos son buenos y qué artículos no son buenos. ¿Quién nos permite hacer eso? Esto de acá, la epidemiología, en su aplicación, capacitación para la lectura crítica. Y ahí, ¿qué es lo que se analiza? Dos elementos fundamentales. Primero, la calidad del dato y la calidad del estudio. A manera de resumen, decirles de que la calidad del dato tiene que ver con la validez del dato, con la exactitud y precisión del dato y la consistencia del dato. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con la definición operacional de la variable. Porque cuando yo defino operacionalmente la variable, voy a poder hacer de que mi medición sea válida, exacta, precisa, confiable. Eso lo van a tratar también cuando hay
una clase, la tercera me parece que es indicadores, y ahí en indicadores se habla de definición operacional. Pues ya recuerden ustedes, ¿para qué hago definición operacional de la variable? Para que mi dato tenga calidad. ¿Y por qué digo que va a tener calidad cuando hago la definición operacional? Porque mi dato, mi resultado va a tener validez, va a tener exactitud, va a tener precisión y va a ser consistente. Estas cosas seguramente que ustedes lo han revisado en estadística. Y si no, me parece que en la clase 3 les van a recordar algo de validez, exactitud, precisión y consistencia. Y el otro dato que hay que evaluar es el tema de la calidad del estudio. Y ahí lo que analizamos es la validez del estudio y la precisión del estudio. ¿Cuál es la diferencia entre la validez en el contexto de la calidad del dato y la validez con respecto a la calidad del estudio? Que la validez con respecto a la calidad del estudio está referida a la presencia de sesgos, o sea, de errores sistemáticos. Escriban eso. ¿Por qué les digo escriban? Para que recuerden, porque van a tener una clase y le van a hablar del error y del sesgo. Entonces ya recuerden que el sesgo es el error sistemático. Y el error sistemático tiene que ver con validez. Si hay mucho error sistemático, no pierde validez mi estudio, y por lo tanto la calidad del estudio va disminuyendo. Y el otro elemento que le da calidad al estudio es la precisión, y la precisión tiene que ver con el error. Miren, la validez tiene que ver con el error sistemático, mientras que la precisión tiene que ver con el error. Y el error tiene que ver, o sea, si yo quiero disminuir el error, lo que tengo que hacer es aumentar el tamaño de muestra. ¿Está bien? Entonces, para mejorar la validez, controlamos los sesgos. Para mejorar la precisión, aumentamos el tamaño de muestra. ¿Ya? Entonces, miren, eso es lo que se evalúa: la validez, la calidad del dato y la calidad del estudio. Por el lado de la calidad del estudio, analizamos cuántos sesgos hay. O sea, qué tipo de sesgos existen, si han sido controlados o no han sido controlados. Eso lo vamos a aprender más adelante. Y vemos la precisión. Y la precisión la vamos a poder definir si nuestro dato es preciso a través de los famosos intervalos de confianza. Estadística, pues digo, estadística tienen que recordar. Pues los intervalos de confianza, cuanto más amplios son, menos precisos son nuestros resultados. Ya casi acabamos, muchachos, un ratito más. Y acá estoy ya para hablar del tema de la tríada epidemiológica y lo que se les ha dicho. La primera etapa para la comprensión de un problema de salud es desarrollar la descripción epidemiológica. Luego de ahí intentamos explicar. Y acá resumimos dos conceptos fundamentales: epidemiología descriptiva y epidemiología analítica. Aunque a algunos no les gusta dividir, dicen que la epidemiología es única. Pero con fines didácticos les digo, epidemiología descriptiva, todo lo que es descripción epidemiológica, y la epidemiología analítica, todo lo que trata de explicar por qué ocurren los hechos. Y en el contexto de la tríada de la descripción epidemiológica debemos de tener en cuenta la famosa tríada epidemiológica. Tiempo, que responde a qué pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió el hecho? Tiempo. Exacto. ¿Dónde? Espacio. Persona. ¿Quién? Persona. Tiempo, espacio y persona. Y ahí tenemos que describir. ¿Cuál es la utilidad de la descripción? Miren, permite ponernos al día sobre los cambios producidos en el patrón de una enfermedad. Lo que yo les decía, ¿no? Miren, estoy haciendo descripción. El año pasado, durante todo el año, he tenido 7 casos de influenza H1N1. Ahora, en 6 semanas, tengo 7. Estamos... ¿Y en qué época? En verano. Entonces, estoy poniéndome al día sobre los cambios que se están produciendo en el patrón de comportamiento. Descripción epidemiológica. Ahí no estoy respondiendo a ninguna causa, no estoy dando el porqué, simplemente estoy diciendo está ocurriendo así, descripción epidemiológica. La siguiente será epidemiología analítica. ¿Por qué está ocurriendo esto? Hay que investigar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué está circulando el virus en pleno verano? Y ahí generaré ya hipótesis. ¿Por qué está ocurriendo? Genero hipótesis con base para la realización de estudios analíticos o experimentales. Y la otra utilidad es el punto de partida de cualquier trabajo o estudio epidemiológico. Entonces, 3 cosas fundamentales a recordar en la utilidad. Permite ver el comportamiento. En segundo lugar, a partir de este comportamiento plantear hipótesis. Y en tercer lugar, ser el punto de partida para hacer estudios epidemiológicos.
O sea, dicho de otra manera, todos los estudios epidemiológicos parten de la descripción epidemiológica. Persona, ¿quién? Ya ahí vemos, y ahí tienen que describir todas las características de las personas. Y por eso dice, se refiere a las características de los individuos expuestos que contrajeron la enfermedad, características inherentes o adquiridas. Y ahí, qué edad, qué sexo, qué ocupación, qué raza, qué conductas de vida tienen. A eso se refiere la descripción en tiempo de persona. Y miren, esto es importante que vayan recordando, porque cuando hagan su historia natural, van a tener que aplicar estos conceptos en el primer momento de la historia natural, que es la etapa prepatogénica, donde van a tener que describir también a la persona. Luego tenemos sus actividades, a que se dedica, es médico, obrero, enfermera, gerente. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes de que hay enfermedades que están ligadas a las ocupaciones, pues, ¿no? Y básicamente asociada a los temas de estrés, estilos de vida, circunstancias bajo las que ellos viven, ¿no? Y ahí hablamos fundamentalmente de los famosos determinantes sociales de la salud. Entonces, también tenemos que describir en ese contexto a la persona. Acá hay un ejemplo para que vean cómo hacemos, en términos de persona, porcentaje de episodios por neumonía en todas las edades, y vamos viendo cómo se comportan. Y ahí podemos, por ejemplo, decir, ¿qué podemos decir ahí? Nada, ¿no? Sí, podemos decir mucho. Describir, pues. Entonces, por eso cuando ustedes hacen descripción, simplemente dicen, miren, ve, el grupo más afectado es el grupo de 1 a 4 años. Eso es lo que nos da la epidemiología descriptiva en el contexto de la persona. Cuando nosotros planteamos una respuesta, ¿por qué ocurre eso? Estamos planteando una hipótesis. Esa hipótesis la tenemos que comprobar. Eso es lo que hace la epidemiología descriptiva, generar hipótesis, les decíamos, ¿no? Una de las utilidades. Lugar se refiere a las características, factores o condiciones que existen en el ambiente en el cual ocurrió la enfermedad. Luego se corresponde con el área, lugar, se corresponde con el área geográfica donde se presentaron los casos. Frecuentemente se piensa en calle, dirección, barrio, distrito, ciudad, región o país, o se clasifica dicotómicamente. Entonces yo le digo, por ejemplo, hemos visto a estos pacientes con influenza H1N1 y de los 7, 5 vienen de la Victoria. Y hemos correlacionado con los febriles, y los febriles han aumentado a expensas de la Victoria. Entonces estamos sospechando de que el brote está en el barrio en el cual está inmerso nuestro hospital. Ahora planteamos eso, ¿por qué? Porque históricamente el distrito que más frecuentemente consulta mi hospital no es la Victoria, es San Juan del Lurigancho. Pero cuando analizamos los febriles, la Victoria es el primer lugar, ¿no? Correlacionado con la presencia de los casos de influenza, estamos hipotetizando de que el brote se está generando ahí. Ahora lo que tenemos que responder es por qué está ocurriendo así. Para eso sirve la epidemiología descriptiva. Aquí, miren, mapa de riesgo, ya van a aprender estos indicadores de incidencia, etcétera, pero ahí pueden ver cómo se comporta, de acuerdo a los colores, el riesgo de sufrir neumonía en niños menores de 5 años. Descripción epidemiológica. Ahí también, pues, no podemos preguntarnos, ¿y por qué acá hay mayor riesgo, en estos departamentos hay mayor riesgo, y por qué por acá hay menor riesgo? No hay muchos establecimientos. Las respuestas que demos son las hipótesis. Luego, el tiempo se refiere al periodo durante el cual los casos estudiados enfermaron por su exposición a la fuente de infección, así como el periodo durante el cual la enfermedad ocurrió. El tiempo puede ser semana epidemiológica, que es lo que frecuentemente usamos, pero puede también ser horas, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero hacer la descripción epidemiológica de una intoxicación por órganos fosforados, mi tiempo para la descripción no van a ser semanas, pues, ¿no? Porque si hago en semanas, no voy a poder hacer una descripción adecuada, porque el evento ocurre en un tiempo muy corto. Entonces ahí usaremos de repente horas para hacer la caracterización en términos del tiempo. Acá tenemos un ejemplo, el tiempo, años, por ejemplo, años, ahí está cómo se comporta la neumonía en menores de 5 años en el periodo 2010 y 2016, en las primeras 6 semanas epidemiológicas. Y vemos, miren, históricamente, si bien el 2013 hemos tenido
12% o una tasa de 12 por 1000, luego el año 2014 7.6, el año 2015 8.4, este año tenemos 8.7, ¿no? Un incremento ligero en la tasa de neumonías para las primeras 6 semanas del año. Variables tiempo-espacio, también podemos correlacionar las variables tiempo-espacio y hablamos de endemia, epidemia, pandemia. Resumen, endemia es la ocurrencia usual de casos. Epidemia es la ocurrencia inusual de casos. Entonces, si aparece un caso de Zika, ¿será epidemia o no? Sí, ¿no? Porque es la ocurrencia inusual de casos. Eso también recuerden, la epidemia no es que si hay 10 casos es epidemia, no. La ocurrencia inusual de casos, por eso defino así, la ocurrencia inusual de casos es epidemia. Brote es sinónimo conceptualmente de epidemia. ¿Cuál es la diferencia? Que brote se aplica en situaciones especiales, cuando la ocurrencia inusual de casos sucede en un área muy circunscrita. Ejemplo, hoy día hemos tenido la clase de epidemiología, como hemos entendido bastante, vamos a irnos a comer hoy día un sanguchito, pues no todos, con el profesor incluido. Y ya mañana nadie va a la posta o la mitad no va a la posta porque nos dio un cuadro de enfermedad diarreica. Eso se llama brote. ¿Qué es? Ocurrencia inusual de casos en estudiantes de medicina que están llevando el curso de epidemiología. ¿Ya? Entonces, pero conceptualmente epidemia y brote es lo mismo. Epidemia, ocurrencia inusual de casos, brote, ocurrencia inusual de casos. ¿Está bien? Pandemia, epidemia extendida en casi todas las regiones de la Tierra, y ahí tenemos influenza que han vivido ustedes, la famosa pandemia de influenza H1N1, que vino como, fue una epidemia en el país como parte de una pandemia, y mire, ya se quedó como endemia ahora. O sea, ahora ya es endémico la influenza H1N1, lo cual felizmente no ocurrió con cólera, ¿no? Cólera, el año 91 fuimos parte de la 7ª pandemia de cólera, pero felizmente el cólera se fue, aunque no sé si escuché mal, creo que en México ha habido un brote de diarrea y están sospechando que puede ser cólera. Recuerden ustedes que en Haití ha habido cólera hace poco, digamos el año pasado, ¿no? Entonces, también estemos atentos, vigilamos siempre. Nosotros en el hospital hacemos vigilancia de todos esos microbios. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas pueden hacer de que el microbio tome mecanismos de defensa y se reactive de un no toxigénico, se convierte en toxigénico y se produzca un brote. ¿Ya? Entonces, pandemia, ya creo que revisamos pandemia, 7ª pandemia, la que ustedes no han vivido, no nacían todavía, pero esta sí en el colegio seguro cuando estaban por ir a, esto fue el 2009 pues fue, ¿no? La pandemia de influenza, creo que todavía no terminaban en el colegio ustedes. Variable tiempo-espacio, ahí tenemos tendencia secular, Esto se aplica para ver cómo se comporta una enfermedad a lo largo de décadas, ¿no? A lo largo de décadas, eso se llama tendencia secular. Y nos permite, ¿qué nos permite la tendencia secular? Ver qué eventos ocurrieron, tanto políticos, sociales, económicos, de intervención, para que una determinada enfermedad se comporte de una u otra forma. Y acá les mostramos, ahora que estamos en pleno fenómeno del niño, cómo se comporta la peste bubónica en relación con el fenómeno del niño. Y esto vamos dando explicaciones, ¿no? En algunos sitios hay sequía y la sequía condiciona que no hay alimentos en el campo. Y como no hay alimentos en el campo, las ratitas se van a las casas. Y las ratitas, las pulguitas de las ratitas son las que transmiten la famosa peste bubónica. Entonces esa sería la explicación por la cual cuando han ocurrido los famosos fenómenos del niño, se ha producido incremento de casos de peste bubónica. ¿Ya? Entonces comenzamos a hacer el análisis de la tendencia secular a lo largo de mínimo 10 años y vamos viendo qué eventos han ocurrido en cada una de esas circunstancias en las cuales ha habido un incremento. Este es un ejemplo de lo que ocurrió en relación a los famosos fenómenos del niño que ahora estamos viviendo. Variación estacional, acá recuerden, la variación estacional está referida a cómo una enfermedad se comporta con respecto a la estación. De verdad que en Lima antes la estación era estación, verano era verano, invierno era invierno, ahora ya de repente no vamos a tener invierno.
Y miren, en pleno verano estamos teniendo enfermedades que supuestamente esperábamos que se presenten en invierno. Pero, para definir, variación estacional está referida a la presencia de enfermedades relacionadas con las estaciones del año. Y ahí tenemos, por ejemplo, la infección respiratoria aguda, que generalmente se presenta en invierno. Tenemos la enfermedad diarreica, que antes, ¿no?, se presentaba en pleno verano. Ahorita deberíamos estar llenos los establecimientos de salud con pacientes con diarrea, pero han cambiado muchas cosas. Una de las cosas es el saneamiento ha mejorado, otra de las cosas el manejo en el hogar ha mejorado. Entonces hace de que ya estas enfermedades no tengan comportamiento estacional. Y luego hay aquellas enfermedades que tienen comportamiento cíclico, variación cíclica, y esto tiene que ver con la inmunidad. Y esas enfermedades son tosferina, que todavía tenemos, sarampión sí, ya no existe gracias a la vacunación, ¿no? Entonces todos ya estamos vacunados, sarampión, rubiola. Pero estas enfermedades se producen debido a cambios en la inmunidad. Ustedes saben que cuando nos vacunamos, no todos nos inmunizamos, ¿cierto? O sea, no todos los vacunados terminan con inmunidad. Entonces, y así va ocurriendo a lo largo del tiempo. Entonces se acumulan los susceptibles. Cuando llega un enfermo y hay ese colchón de susceptibles, ocurre el brote. Por eso que se dice de que, por ejemplo, tosferina se presenta cada 4 años y tiene comportamiento cíclico, no estacional, cíclico. ¿Por qué? Porque el acúmulo de susceptibles permite de que se den las condiciones para que aparezca un brote. En el tema de tosferina es complicado todavía, porque incluso a los que nos ha dado o a los que nos hemos vacunado con tosferina nos puede dar, ¿ya? Entonces no se confíen, cuando vayan a los hospitales tengan cuidado con tosferina, tengan cuidado con varicela si no se han vacunado. Muy bien, yo creo que ahí están las referencias, nuevamente, las que quieran. Preguntas, no hay. Entonces saque una.